seguidores de YouTube, bienvenidos a GateW, su canal nuevamente. Amigos de YouTube, aunque hay muchas noticias muy importantes en todos y cada uno de los diferentes sectores, el político, el social y el económico, voy a hablar en esta ocasión, en este video, de las noticias o titulares más importantes referentes al conflicto sirio, ya que las noticias sobre esta guerra siria siguen siendo las más importantes no solamente para los diferentes medios de comunicación alternativos, sino también para los corporativos, ¿ok? Aunque estos lo hacen a su manera, pero de cualquier manera son las más importantes. Pero también voy a hablar de la manera más hipócrita y descarada en que están hablando y actuando no solamente los legisladores de Estados Unidos, así como muchos otros ministros de diferentes países como Francia e Inglaterra. Y cuando digo de la manera hipócrita y descarada en que están hablando, es por la forma en que lo hacen, a sabiendas de que todo lo que están haciendo es basado más que en mentiras, mentiras y mentiras, y creen que se van a salir con la suya. Pero bueno, voy a exponerlos y les voy a decir por qué razón. Miren, por ejemplo, este pasado 16 de septiembre, y estoy hablando de ayer, no olvidemos que la Organización de las Naciones Unidas por fin salió con un informe preliminar sobre el uso de armas químicas el pasado 21 de agosto en los suburbios de Damasco. Todos sabemos eso, ¿ok? Y por lo cual inmediatamente acusaron al gobierno de Bashar al-Assad. Fue a partir de ahí que inició esta retórica de guerra en contra de Siria. No olvidemos que aún hay los barcos militares de Estados Unidos anclados en esa región esperando que algo que gire todo este entorno para lanzar un ataque militar, o solamente están esperando órdenes, tanto de la Casa Blanca o del Pentágono, para iniciar un ataque. Pero no olvidemos que Rusia también tiene un aproximado de 10 buques militares listos para apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Y estos aseguran, Rusia asegura que defenderá a Siria aún con una guerra, ¿ok? O sea, esto no es algo simple, no es algo sencillo, no es una noticia común, ¿ok? Rusia está dispuesta realmente a enfrentar a Estados Unidos si Estados Unidos lanza un ataque militar en contra de Siria. Esto no lo han dicho los medios de comunicación corporativos de Estados Unidos, pero sí lo han dicho los diferentes medios de comunicación del mismo Rusia, ¿ok? Pero bueno, aún después de este informe preliminar, fue a partir de entonces que se inició todo esto, ¿ok? Y no olvidemos que el último buque militar que envió Rusia a esta región, con lo cual ya son 11, este se le llama el destructor de los portaaviones, ¿ok? El destructor, debido a que la capacidad que tiene para lanzar misiles, tanto S-300, S-400, o lo más sofisticado de sus misiles o de los misiles rusos. Y este realmente puede destruir en cualquier momento, cuando se le dé una orden, a cualquiera de los portaaviones que Estados Unidos tiene en esa región, ¿ok? O sea que es algo realmente serio. O sea, estamos hablando de que ambos tienen armas muy sofisticadas en esa región para en caso de un conflicto. Y que todos y cada uno de los barcos militares que Rusia tiene en ese momento en esa región van a permanecer por un buen tiempo ahí, al menos hasta que Estados Unidos se aleje o lance un ataque, de cualquier manera, pero ahí van a estar. O sea que Rusia está dispuesta a iniciar una guerra si es necesario a partir de Siria. Pero bueno, eso es solamente algo que puede suceder. De ese informe preliminar del que estoy hablando, precisamente, que salió ayer ante la Organización de las Naciones Unidas, inmediatamente, la señora Susan Rice, la representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, así también como la señora Samantha Power, ¿ok? Inmediatamente aseguraron que el gobierno de Bashar al-Assad era el responsable. Y lo mismo hizo el representante tanto de Francia, Inglaterra, Alemania y todos y cada uno de los países que quieren una intervención militar en contra de Siria. Pero todos y cada uno de esos países que acusan o que dicen que el único que tenía la capacidad para lanzar un ataque así son miembros de la Organización del Atlántico Norte, ¿o no? Ok, entonces significa que estos forman parte de la organización criminal más grande del mundo, que es la Organización del Atlántico Norte. Pero aún con todo esto, Rusia está molesto porque, según el señor Sergei Lavrov, el secretario de Estado ruso, aseguró que este informe, el informe que dio aún la Organización de las Naciones Unidas, no fue de cierta manera, fue creado, ¿ok? O sea, que sí fueron, hicieron una investigación, pero todo lo hicieron
dándole o favoreciendo un lado, favoreciendo el lado que quería Estados Unidos. O sea, tratar de buscar culpar al gobierno de Bashar al-Assad, como siempre, ¿ok? Pero no olvidemos que yo les había dicho que precisamente el señor Ban Ki-moon, el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, desde su inicio como secretario de esta organización, por supuesto que fue elegido por Estados Unidos. ¿Ok? Amigos, yo les he dicho que la Organización de las Naciones Unidas no es más que otra organización criminal. ¿Ok? Desde donde se dicta lo que quieren imponer a los demás, y aquel que no acepte las condiciones que se le impongan a través de este organismo, que también ya no es más que otro organismo criminal, entonces inmediatamente empiezan las sanciones económicas. Si este puede sobrepasar esas sanciones económicas, se vienen las retóricas de guerra, ¿ok? Como lo que está sucediendo con Irán, ¿ok? Pero bueno, aún y con todo y eso, ahora, el representante, o digamos el embajador de Israel ante los Estados Unidos, hoy aseguró que prefería tener a un vecino como Al Qaeda en lugar de Bashar al-Assad. Hágame usted el carajo favor, ¿ok? Israel, diciendo que prefiere tener como vecino a un gobierno que sea, así sea Al Qaeda. O sea, por ejemplo, si derrocan al gobierno de Bashar al-Assad y ponen a un representante de Al Qaeda, ¿ok? En su lugar, Israel prefiere tener un aliado como ese. Por supuesto que lo quiere. ¿Por qué? Porque Al Qaeda forma parte precisamente del ejército de los Estados Unidos, así como también de Israel. Estos lo crearon precisamente, Estados Unidos e Israel crearon Al Qaeda, ¿ok? Los Mujahideen. En la guerra, cuando estos apoyaron a estos grupos en contra de la invasión de Rusia en Afganistán. Y a partir de entonces siguen activos. Y estos son el mismo Al Qaeda. El Al-Nusra, este otro frente que está luchando en contra del gobierno de Bashar al-Assad y que es el más, digamos, el más sanguinario de todos, también forma parte de Al-Qaeda. Por supuesto que para Estados Unidos poner Al-Qaeda en Siria es ganancia. ¿Por qué? Porque forma parte de las fuerzas estratégicas de desestabilización de las diferentes regiones o de los diferentes países en los cuales quiere intervenir o en los cuales quiere imponer un gobierno que beneficie su política. Por supuesto, ¿ok? Entonces, pero ven la manera absurda y ridícula en que ahora están diciendo las cosas, la manera descarada en que están actuando. O sea, ya no les interesa lo que pienses tú, lo que piense yo. Pero te has puesto a pensar por qué razón a nosotros, cuando el señor George W. Bush, ¿ok?, inició con estos programas de vigilancia o de espionaje, y cuando se inició este Patriot Act, ¿ok?, esta lista donde todas las conversaciones de cualquier ciudadano que hablara al extranjero debían ser escuchadas, y el gobierno dijo que lo iba a hacer precisamente para protegernos de Al Qaeda. Come on, ¿de qué carajos estamos hablando? O sea que prácticamente ellos crearon Al Qaeda en base a un grupo que ellos mismos crearon. Han ido desestabilizando a diferentes regiones, pero a nosotros nos están quitando libertades civiles en base a unos terroristas que no existen o que forman parte del ejército de los Estados Unidos, porque en Siria estos son, digamos, el ejército terrestre que va a desestabilizar la región para que luego entren los combates aéreos y después dejar a un aliado como ellos en esa región, ya que este va a favorecer, por supuesto, a la política de Estados Unidos y de Europa. ¿Ok? Pero amigos, esto es solamente parte, realmente parte de todo este mundo totalmente que está ya de una manera totalmente revuelto, ¿ok? Pero poco a poco, parece que poco a poco la gente va despertando y va analizando y va mirando realmente que nuestros senadores o nuestros legisladores o nuestros presidentes realmente no son lo que nosotros pensábamos, y que realmente ya no están haciendo nada en beneficio de la sociedad, sino todo lo contrario. Están haciendo todo hasta lo imposible para irnos imponiendo y sometiendo como ellos quieren para las grandes corporaciones. O sea, crear un futuro de esclavos modernos. Eso es lo que están haciendo con todo lo que están haciendo, ¿ok? Y no, esto solamente va a pasar si nosotros nos despertamos y nos damos cuenta. Y no olvidemos que el próximo año muchos de estos diputados y senadores van a reelegirse, ¿ok? Amigos, yo espero que por lo menos todos aquellos que ya saben y entienden y que tienen vecinos y que tienen parientes y que tienen hermanos y que tienen todo tipo de amistades a su alrededor,
no se les olvide y deben de decirles realmente lo que está sucediendo. Deben ustedes informar a sus parientes y amigos y decirles lo que está sucediendo para que cuando vengan elecciones ninguno de estos representantes, ni demócratas ni republicanos, son exactamente lo mismo. Ninguno de ellos debe llegar nuevamente al Senado, créanmelo, porque si vuelven ellos, nosotros mismos nos estaremos perjudicando, ¿ok? Seguir con ellos es seguir nosotros mismos perjudicándonos. Eso es una verdad. Y si no se tiene que votar por ninguno, porque no hay más opciones, no voten en absoluto. ¿Ok? Si no votan y no tienen suficientes votos, los convierte en representantes ilegales. ¿Ok? No pueden representarse a sí mismos. ¿Ok? Cuando nadie vota por ellos, si no hay más opciones, de cualquier manera se convierte en gobierno ilegítimo. Así es que amigos, lo mejor es, si no hay opciones, o no votar, y si va a votar, por deshacerse de este tipo de legisladores. Pero bueno, eso es solamente realmente lo que está sucediendo en Siria, amigos. Es momento realmente de despertar, darnos cuenta de lo que está sucediendo. Porque si seguimos así, tarde o temprano, vamos a terminar como esclavos, ¿ok? Nos van a imponer tantas leyes y tantas cosas que vamos a vivir prácticamente basados en un reloj como si fuéramos máquinas, diciéndonos a qué hora vas a entrar, a qué hora vas a salir, dónde debes de estar a tal hora, cómo debes de comportarte, qué debes de comer, cómo debes de platicar, de qué cosas no debes de hablar. Créanmelo, amigos, vamos por ese camino si no despertamos. Pero bueno, yo estoy haciendo mi parte, espero que hagas la tuya. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.